les colegas, compañeros que nos acompañan, ya en medio de otros países hermanos, sino que también hay algunos estudiantes graduados de la carrera de Ciencias de la Comunicación, porque de algún modo abrimos esta iniciativa también a nuestra propia comunidad. Quiero agradecer particularmente al conjunto de la red de medios digitales por de algún modo convocarnos a acompañar esta iniciativa. De hecho, acá está entrando Pascual, está aquí, que se me equivoco, de la Defensoría del Público. Hola, Pascual. Bueno, y básicamente yo quería, por un lado, darles algunas palabras, no solo, o no tanto en mi calidad de directora en este lugar que me toca culturalmente durante este tiempo ocupar, sino a partir de digamos, esta trayectoria más como militante de la comunicación popular. Empecé a militar la comunicación popular a mitad de los 90, particularmente en el año 95, así que con muchos años. Hoy me toca estar un poquito más lejos, bueno, porque la gestión nos ocupa, de la carrera nos ocupa mucho tiempo, pero sí compartir con ustedes por qué nos interesa acompañar esta actividad y vamos también el desarrollo de la red de medios populares, de medios digitales, ayudo por otra historia, y los encuentros, las sinergias que podamos ir haciendo. Y en este por qué, a mí me gustaría casi provocadoramente, como mi estilo, compartir como 3 puntos y un diagnóstico acerca de la cuestión de la comunicación en los debates actuales, los debates de cara a la construcción de sociedades más justas, en la construcción de procesos de democratización, ¿no? Y compartir 3 puntos y un diagnóstico muy cortito, un punto, que de algún modo dan los fundamentos de por qué nosotras abrimos este espacio, regulamos estas articulaciones y hacer estas sinergias. Son 3 puntos medio negativos, voy a decirlo, ¿no? Son 3 problemas, digamos, me parece que atraviesa la cuestión de la comunicación hoy. Por un lado, venimos pensando que la cuestión de la comunicación quedó un poco chiquita, tanto en las agendas de las dirigencias políticas como incluso en las agendas sociales. Es decir, hemos tenido momentos históricos, sobre todo en nuestro país, creo que en nuestra América Latina también, en donde la cuestión de la comunicación ha ocupado un lugar más relevante, tanto en las agendas de las dirigencias políticas como en las agendas sociales del conjunto de la sociedad. No me refiero solo de nosotros, periodistas, comunicadores, quienes gestionamos medios, etcétera, sino también de las organizaciones, de los movimientos o de la ciudadanía en términos más generales. Por otro lado, otro punto del diagnóstico tiene que ver con que vemos que la cuestión de la comunicación está un poquito dispersa, un poquito a la defensiva. Hemos tenido momentos históricos donde hemos logrado esbozar demandas articuladoras, ponernos, digamos, o tener agendas más propositivas. Entendemos que estamos un poquito dispersos, trabajando en torno a la defensa de demandas muy sectoriales. Entonces me parece que ese diagnóstico también a nosotros y nosotras nos amerita una reflexión. Y también creo que la cuestión de la comunicación ha perdido lugar en nuestra articulación regional, o que viene un poquitito débil la articulación regional cuando pensamos en términos de comunicación, ¿sí? A mí me ha tocado, hoy me preguntaba Jair si conocía experiencias de articulación de medios de comunicación a nivel regional. Sí, por supuesto, y pienso en Pulsar, la agencia de noticias que fundó la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, y pienso en Aler Satelital, la hermana, digamos, de Pulsar, pero en versión satelital desde mediados de los 90 en adelante, el rol que tuvieron estas articulaciones regionales en la cobertura de los foros sociales mundiales, y luego en la Cumbre de las Américas, y luego en la Cumbre de los Pueblos, donde de manera conjunta corresponsales de todas las regiones de América Latina digamos, abordaban o producían colaborativamente digamos, coberturas, ¿no? Y me parece que la cuestión regional o abordar la comunicación regionalmente desde la articulación latinoamericana es fundamental, no solo para profundizar nuestra identidad como patria, como integrantes de la patria grande, digamos, para reforzar una identidad cultural, que creo que sigue siendo necesaria, sino también porque es necesaria para confrontar con las grandes corporaciones e incluso para incidir en las políticas de Estado vía los organismos internacionales o las articulaciones regionales que podamos dar. No quiero ahondar sobre cada uno de estos puntos, sobre cada uno podríamos pensar, discutir, intercambiar mucho, simplemente quería compartirlos casi provocadoramente y a modo de fundamento de por qué nos interesan construir estos espacios. Así que bienvenidos y soy todo oídos.
Bueno, nada, mil gracias, Larisa, por recibirnos acá y recibir esta actividad. Yo brevemente, digamos, soy Estefanía Bella, hago parte de FES Comunicación, soy la coordinadora regional de comunicaciones de la FES en América Latina, que es una fundación alemana, y específicamente acá estamos de parte de un proyecto regional que se llama FES Comunicación. Digamos, la dinámica de este taller y de este espacio está pensada como que primero vamos a hacer un pequeño panel y luego, cosa que aún seguimos discutiendo y vamos a ver qué pasa acá en el espacio, ver cómo articulamos, digamos, más la segunda parte del espacio, que está pensada como un taller para tratar varios temas puntuales. Pero antes de empezar con el debate y demás, quisiera igual darles la palabra primero, que se presenten, que nos cuenten de dónde vienen, porque, bueno, como decía Jair, como decía Larisa, vienen de distintos medios de América Latina y que un poco la idea acá es que conversemos de estas experiencias y que les sirvan a ustedes estas experiencias para el trabajo que ustedes están haciendo en sus medios digitales. Entonces, bueno, comencemos por Laria. Hola, buenas tardes. Hola a todos y a todas. Muchas gracias, es un gusto. Muchas gracias por la invitación a la red de medios digitales y es un gusto enorme estar acá. Espero poder escucharlos, aprender mucho de todos y de todas. Yo soy de La Diaria, estoy en La Diaria desde que se fundó. La Diaria es un medio de comunicación uruguayo, un diario cooperativo, y se fundó en 2006, ya hace 16 años. 16 años ya. Yo estoy desde el inicio en La Diaria como periodista y actualmente, coyunturalmente, soy la directora periodística, pero integro Cooperativa La Diaria desde que se fundó. Entonces les puedo contar bastante bien cuál fue el espíritu original de la propuesta y un poco conectando con lo que veíamos de los desafíos recién que mencionaban. La Diaria siempre se planteó, a pesar de que cuando salió no éramos nada, no teníamos capital, nada, éramos un grupo de gente que queríamos hacer algo, teníamos ganas de hacer algo, alguna gente que puso algo de plata, entre ellos algunos bastante conocidos como Eduardo Galeano, Mario Benedetti, escritores que fueron accionistas del diario hasta su muerte de los dos, y bueno, nuestras madres, nuestros padres que pusieron dinero, así nació La Diaria, y hoy somos el segundo diario más leído del Uruguay, el segundo diario en ventas. Y siempre tuvimos el objetivo de disputar la centralidad, aunque parecía una locura en ese momento, ¿no? Pero disputar la centralidad del ecosistema mediático. Porque entendemos que hay dos cosas que deberían fortalecerse en paralelo, ¿no? Por un lado, los medios populares y alternativos tienen que fortalecerse, tenemos que tener más sinergia con los medios más tradicionales, entre comillas, o más mainstream. Pero por otro lado, también tiene que surgir y consolidarse medios con otras miradas y con otras visiones sobre la sociedad, una visión más de transformación social que dispute la centralidad a los otros medios, que son los que más marcan agenda, los más masivos, lo que la gente más mira. Entonces nosotros queremos disputar ese espacio. Es más, nuestro objetivo a largo plazo es si podemos desplazar al diario conservador El País del primer lugar de ventas. Pero eso en términos más políticos, digamos, ¿no? Y no simplemente por una cuestión de decir, bueno, vendemos más que otros, no por una cuestión de competencia comercial, sino por una cuestión de la visión ideológica que transmitimos, no solamente que transmitimos desde los contenidos, sino desde nuestro modelo de gestión, que es un modelo de gestión cooperativo. Y eso tiene muchas consecuencias, ¿no? en la práctica cotidiana. Hay yo creo que dos desafíos, y no sé cuánto podría estar 1000 horas hablando, pero ustedes me cortan. Creo que hay dos desafíos centrales, y voy a ser breve así dejo a los otros colegas. Uno que tenemos, ¿no? Los medios, y ahí sí compartimos esos desafíos entre los medios populares, alternativos y los medios más hegemónicos. Uno es la sostenibilidad, y ya vemos que hay muchos medios muy tradicionales que están muy en problemas, ¿no? A pesar de que por ejemplo, en Uruguay el diario El País, que durante mucho tiempo hacía mucho dinero con el diario, vendía muchísimo, sobre todo con los avisos clasificados, bueno, ahora está en problemas. Y hay dos dimensiones importantes ahí a tener en cuenta. Una de ellas es la construcción de comunidad, que seguramente hablemos un poco de eso hoy, pero que es clave para la sostenibilidad de los medios. En el caso de La Diaria, ha logrado atravesar algunas crisis económicas del país porque hay una comunidad muy comprometida con el medio que sigue financiándolo, que sigue pagando no solo la suscripción,
sino que hay veces en que le pedimos ayuda a los suscriptores y a las suscriptoras y le decimos, bueno, estamos en un momento, transparentamos la situación, estamos en un momento de crisis económica, sucedió esto, nos cortaron la publicidad oficial, precisaríamos que hicieran una contribución extraordinaria durante 3 meses, y nuestra voluntaria. Y nuestra experiencia es que el 95% quiso contribuir y no era obligatorio, ¿no? Entonces es un capital, hablando de capital, muy relevante. El más importante que tenemos los medios es nuestras audiencias y la gente que está dispuesta a sostener nuestro trabajo. Y eso lo trabajamos muchísimo en la diaria, no solamente, digamos, atendiendo a los intereses y las preferencias de la audiencia, sino también invitándolos a ser partícipes, ¿no? De distintas formas. Por ejemplo, les voy a contar 2. Los invitamos a generar agenda periodística, o sea, que no solamente la generen los periodistas, sino, por ejemplo, tuvimos un proyecto sobre calidad del agua en Uruguay, que invitamos a los suscriptores y suscriptoras a talleres para pensar cuáles eran los problemas del agua en Uruguay y ver cómo podíamos hacer la cobertura de esos temas desde el punto de vista periodístico. Ese fue un ejemplo. Y otro ejemplo, cuando en las últimas elecciones en Uruguay, convocamos a los suscriptores y suscriptoras a una proyección de escrutinio. O sea, con un grupo de estadísticos de facultad de la Universidad de la República, lo que hicimos fue hacer una muestra y hicimos una proyección de escrutinio a la par de las otras consultoras que ya existen, que son consultoras privadas, y lo hicimos con gente voluntaria que fue a los circuitos electorales, anotó los primeros 50 votos, lo pasaba al centro de cómputos nuestro y los estadísticos lo procesaban y, bueno, eso teníamos la proyección. Y la transmitimos por el canal departamental de Montevideo, por TV Ciudad. Y disputamos audiencia y todo, fue muy visto esa transmisión. Y eso lo hicimos todo con voluntarios, gente de suscriptores y suscriptoras que quisieron ir a los circuitos. Entonces eso también va generando como un sentido de pertenencia, de compromiso con el medio que es interesante. Y después lo último es el desafío de la reconversión digital de los medios tradicionales, como es la diaria. La diaria salió papel, salía de lunes a viernes en papel y ahora es un portal informativo en realidad. Y la mayor parte de nuestros suscriptores son digitales, ¿no? Hicimos un proceso de reconversión que lleva como 5 años ya. Y la importancia en ese sentido de, por ejemplo, mecanismos como las newsletters, después capaz que hablamos más, pero la newsletter, que en realidad lo que hacen, ya la diaria tiene más del 50% de sus ingresos a la página, son a través de las newsletters, de los envíos de correo. Entonces eso es interesante y genera como nuevos desafíos también en la construcción del temario y un montón de cosas más. Pero bueno, me callo. No, está buenísimo, nos das ahí como un pie para muchas cosas de las que, bueno, íbamos a hablar, te nos adelantaste, pero vamos a seguir, digamos. Así que, Fernanda, nada, contarnos también un poco del medio y demás para que quienes no conozcan sepan un poco más y bueno, después ya hacemos como las rondas de preguntas y demás. Bueno, primero agradecer a la invitación. Yo soy Fernanda Paixão, soy corresponsal del medio Brasil de Fato. Yo vivo acá en Argentina desde el 2015 y tengo este desafío desde la pandemia de comunicar la política argentina fuera del país. Sí. Y bueno, vengo a contar un poco la experiencia de Brasil de Fato. Yo estoy hace poco en el proyecto, pero es un medio de trayectoria que tiene 20 años de existencia y que surge desde los movimientos populares y justamente de la articulación de los movimientos, de los trabajadores y entre los países también, ¿no? No es solo una articulación nacional, porque Brasil es gigante, pero que viene también de la articulación entre los movimientos de la región latinoamericana. Entonces, bueno, yo hice un pequeño recorrido acá para resumir un poco esa historia, que es muy representativa también del momento en que nace el proyecto. Nace en un momento, en el inicio de los años 2000, en el contexto del Foro Social Mundial, entre las luchas contra la globalización, la primera elección de un gobierno de izquierda en Brasil, que fue el año anterior, en 2002,
con Luis Inácio Lula da Silva. Y bueno, en 2003, a partir de la necesidad de dar batalla con la batalla de narrativas por la concentración de medios hegemónicos en Brasil, los movimientos sentían la necesidad de tener su voz representada, y así nace Brasil de Fato en el Foro Social Mundial, también con la presencia de Eduardo Galeano. Y bueno, en ese marco se da la primera, bueno, hay dos grandes etapas que marcan la historia de Brasil de Fato como medio tradicional que nace los movimientos populares. En su primera etapa, que fueron 10 años, era principalmente en soporte papel, entonces era distribuido, hecho en São Paulo, y distribuido con una perspectiva de alcance nacional, porque tenía el objetivo de poder dialogar no solo con el propio campo político, sino tener incidencia y relevancia y poder disputar espacio también contra esa concentración de medios hegemónicos, porque los propios movimientos sociales también venían de experiencias de comunicación, tenían sus propios diarios, sus radios comunitarias, y Brasil de Fato venía no como portavoz de los movimientos, sino como representante de las luchas de los trabajadores y del campo rural, principalmente muy ligado al MST, el Movimiento Sin Tierra, la Vía Campesina, y poder ampliar y llegar a más lectores y tener incidencia en el territorio, lo cual ya es un desafío muy grande por sí solo, porque estamos hablando de Brasil. Entonces, en un momento también muy hostil, ¿no? Pero no venimos de una época de una serie de privatizaciones, como también lo vivió Argentina. Entonces era un momento de bueno, dar nuevas narrativas y disputar ese espacio. Eso no fue fácil porque desde los propios oligopolios de comunicación había boicot para, por ejemplo, que el diario impreso pudiese tener presencia en los locales de diario, era complicado, era muy costoso distribuirlo nacionalmente, pero siempre con la articulación, con los movimientos, lográbamos hacer distribución producción de contenido para distribuir a radios comunitarias, y bueno, así fueron los primeros 10 años con muchas dificultades, hasta que cuando cumplieron 10 años, cuando el proyecto cumplió 10 años, el equipo se reunió para discutir sobre los nuevos desafíos que tenía que ver con la renovación también del lenguaje y de plataformas. A partir de ese momento se empieza a pensar en una mayor presencia en Internet, ya tenía un sitio web, pero de tener más presencia, más enfoque ahí. A partir de ese momento, que se consolidó más en 2015, se generó una agencia que se llama CP Medias, que desde ahí producimos contenido más articulados con otros medios de comunicación también, con más presencia en las redes, con más producción audiovisual también. En ese sentido tenemos una alianza, por ejemplo, muy importante, que es con la Red TVT, que es una TV sindical en São Paulo, y que en el estado, que en Brasil sería lo equivalente a provincia acá en Argentina, disputamos el 4º puesto de audiencia, lo cual es muy importante en el estado de São Paulo, que tiene la misma población de Argentina. Entonces es muy importante. Y bueno, entonces nunca perdimos de vista esa mirada internacionalista también, porque es a través de la articulación justamente con otros medios de comunicación que logramos tener esa incidencia que estaba inscrita desde el principio como uno de los objetivos principales del proyecto. Entonces, en ese sentido, hoy tenemos alianzas con medios en Venezuela, por ejemplo, con Telesur, en Estados Unidos, en África del Sur, en India, y eso también es muy apoyado por el equipo de traductores, porque nos interesa no solo recibir, pero también poder difundir a través de otros medios noticias de Brasil, este año principalmente que estamos atravesando un año electoral, y es importante
como priorizar esa integración porque es a través de ese intercambio que podemos justamente pensar en agendas comunes y de tener fuerza, ¿no? Porque eso es importante, es justamente lo que el imperialismo no interesa que hagamos. Entonces, es muy valioso tener un encuentro como este también. Es parte de los desafíos que también discutimos todos los días. Yo, como parte del equipo internacional, discutimos mucho sobre estas cuestiones dentro de Brasil de Fato. Y bueno, destacando los desafíos que tenemos hoy es y sigue siendo la presencia en redes, la difusión, el reconocimiento del medio en Brasil y fuera de él también, y lo que llamamos de comunicación política, que es el hecho de que posicionarnos no signifique pérdida de calidad, o sea, que podamos asumir nuestra postura y disputar espacio con medios que son los medios hegemónicos, ¿no? Entonces estamos siempre discutiendo cómo lograr eso, cómo mejorar, cómo capacitar, cómo formarnos y siempre intercambiando cómo lidiar también con las contradicciones del campo progresista, porque es también un desafío diario. Y bueno, y para luchar también por este proyecto político de izquierda que defendemos. Y bueno, es un poco eso lo que quería contar y bueno, eso. Muchas gracias. Buenas. Un gustazo estar acá. Muchísimas gracias por la invitación y más allá de la invitación por el espacio en sí, ¿verdad? Como destacaron en la mesa y en la presentación también es fundamental pensar desde este lugar. Y bueno, estoy muy contento por otra parte por estar en Buenos Aires, que mucho tiempo fue la ciudad paraguaya más grande del mundo, por la gran cantidad de migrantes paraguayos. Ustedes saben que vienen acá, que literalmente construyeron los muros de varias partes de esta ciudad. Y primero como migrantes políticos, ¿verdad? Durante la época de la dictadura de Stroessner, y ahora más recientemente como migrantes económicos, ¿verdad? Expulsados por el sistema, ¿verdad? Entonces quería contarle la historia del Surti, que es un medio que opera en Paraguay, y cómo se relaciona, y bueno, traje más bien algunos aprendizajes de cómo es informar en ese país que expulsa a la mayor parte de los trabajadores, digamos, y hace que una ciudad en el extranjero sea más grande que cualquiera de la que está allá, ¿verdad? Son 5 aprendizajes muy concretos que espero que sirvan para la discusión a posteriori y que tienen que ver un poco más por ahí con la disputa digamos, en el campo ya directamente, ¿verdad? Como les decía, Paraguay es el país de las vacas que vuelan y las escuelas que caen, ¿verdad? Es como un símbolo de la extrema desigualdad que hay en Paraguay. Digamos, nuestra riqueza principal es la tierra y Paraguay es el país con el índice de Gini como más desigual, uno de los más desiguales del mundo, ¿verdad? Hay muchísima tierra, está concentrada en poquísimas manos, ¿verdad? ¿Y por qué el país de las vacas que vuelan y las escuelas que caen? Porque el sector de poder, que es el agronegocio, los ojeros y los agroganaderos principalmente, en el año 2014 más o menos hicieron como un gran festejo porque lograron exportar por primera vez vacas vivas por avión, ¿verdad? ¡Wow! Paraguay es tan bien funciona la economía que enviamos vacas vivas por avión, digamos, ¿verdad? Sin embargo, ese año también hubo una serie de manifestaciones porque literalmente los techos de las escuelas se caían a razón de 1 por semana, o sea, ese es el nivel de la pésima infraestructura, digamos, ¿verdad? Entonces, todos esos ingresos que se generan por el agronegocio, obviamente se concentraban, digamos, en pocas manos y ese era el mapa, digamos, de medios más o menos en esa época. Quizás los apellidos a usted no le digan nada, pero son los mismos dueños de la tierra. Los dueños de la tierra también son los dueños de los medios, ¿verdad? O sea, son los patrones. Por lo tanto, cero perspectiva de los trabajadores en estos medios masivos de comunicación, cero perspectiva de la generación del bono demográfico, de la cual yo soy parte, que es la mayor parte del país es menor de 30 años. Yo, en esa época, es cuando nació, ahora hace 7 años. Y entonces, bueno, veníamos de varios proyectos, los cofundadores del Surti, Jazmín Acuña
y Juan Helborn y yo veníamos como de experiencias frustrantes de medios alternativos, digamos, ¿verdad? Y bueno, y sentíamos que faltaba, como dijo ella, digamos, disputar como más centralmente, más allá de lo alternativo, de lo independiente o de lo militante, ¿verdad? Para tratar estos asuntos. Y así fue que, bueno, dijimos, veníamos a experiencias frustrantes también de un medio cooperativo impreso, ¿verdad? Que imprimíamos y llegaba a 7 personas, digamos, era carísimo imprimir, era re difícil distribuir, etcétera. Pero en ese momento justo hubo un cambio en, digamos, en el acceso a Internet en Paraguay, entonces la mayor parte de la gente empezó a tener Internet a través de los móviles, ¿verdad? Y desde ese momento en Paraguay hay vacas, celulares y seres humanos, ¿verdad? Entonces vimos ahí una oportunidad de trabajar directamente en Internet, ¿verdad? Tenemos tecnología, entonces nunca fue tan fácil iniciar un medio gracias a la tecnología, ¿verdad? Necesitamos una imprenta, un canal de televisión, o o una antena de radio, digamos. Simplemente agarramos y abrimos perfiles en las redes sociales, ¿verdad? Inicialmente una página de Facebook, después Twitter e Instagram, y bueno, así nació el Surti, inspirado un poco en ese primer movimiento de medios nativos digitales de Latinoamérica, no el primer movimiento, ¿verdad? Pero de esa época, Ojo Público, Agencia Pública de Brasil, digamos, algunos medios que y sobre todo AJ Plus o Playground o Pictoline, que tenían la característica sobre todo de informar en las redes sociales, ahí donde estaba la gente, ¿verdad? Digamos, nosotros, bueno, sabíamos dibujar, teníamos un diseñador en el equipo, entonces teníamos chance de publicar cosas como esta, ¿verdad? Que este fue el primer afiche histórico del Surti, que además, bueno, tener la novedad de que estaba dibujado, ¿verdad? Que era algo bastante descontracturado en comparación con los aburridísimos medios masivos de comunicación. También revelaba algo muy importante, ¿verdad? Que el gobierno tenía software para espiar a sus ciudadanos y lo estaba haciendo, digamos, ¿verdad? Entonces nosotros dijimos, tenemos un dibujito donde hay un feroz pulpo abrazando la tierra, hay ojos volando por todos lados y además estamos revelando algo que nunca se había revelado, ¿verdad? Esto mañana el ministro de Defensa va a tener que renunciar, va a cambiar, todo el mundo va a hablar de esto y probablemente la siguiente semana nos van a dar el Pulitzer, obviamente, ¿verdad? Pero resulta que en ese mismo minuto, hace 7 años, en ese mismo minuto solo en Instagram se publicaban casi 40.000 imágenes al mismo tiempo nosotros publicábamos eso, o casi 400.000 tweets, ¿verdad? Y obviamente nadie le hizo caso a nuestro JPG por más que tenía esa información tan importante. Entonces nos dimos cuenta que nunca fue tan fácil fundar un medio, pero por eso mismo nunca, pero nunca fue tan difícil tener la atención de la audiencia, digamos, ¿verdad? Porque todo el mundo podemos empezar a emitir, ¿verdad? Entonces no solo tenemos que competir, digamos, contra los medios masivos, tenemos que competir también contra la atención del WhatsApp, tenemos que competir también contra, qué sé yo, ahora el TikTok, etcétera. Y esa es como la primera lección importantísima, el primer gran choque que tuvo el Surti, entender que además de ese contexto local en el que estábamos, digamos, ¿verdad? Con hiperconcentración de medios, un poco parecido acá, pero creo que más concentrado todavía, también estamos en un contexto global más que nunca, ¿verdad? Que es la economía de la atención o el capitalismo de plataformas o el capitalismo de vigilancia o la infocracia según el autor o autora que más les interese, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí era no solo tener el medio, sino cómo demonios hacemos que nos presten atención en medio de tanta presión por la información, digamos, ¿verdad? Y esa fue nuestra pregunta día a día. Nos dimos cuenta que no era suficiente el tamaño de la tragedia o la revelación como para que alguien, la audiencia, te haga caso, ¿verdad? Y solamente para poner un ejemplo de lo extrema que es la competencia por la atención, seguramente conocen el caso de Google, ¿verdad? Google, una corporación que domina, digamos, los ámbitos donde nosotros operamos como medios digitales, está tan interesado en tener la atención de la gente que desarrollaron un coche autónomo, ¿verdad? No es que están interesados en mejorar el transporte, lo que quieren es que no perdamos nuestro tiempo manejando para que podamos seguir viendo la pantalla más tiempo, ellos puedan seguir vendiendo ads, ¿verdad? Entonces no solo estamos compitiendo contra ABC, contra Clarín, contra el New York Times, sino estamos compitiendo contra los fucking dueños del mundo, digamos, ¿verdad? Que están dispuestos a desarrollar un coche que se maneja solo por tener la misma atención que nuestra audiencia. Entonces, ese es el nivel, digamos, y por supuesto, vamos a competir contra gatitos, obviamente, ¿verdad? Además de con Google, tenemos que competir con fotos y guías animados de gatitos.
lo cual es mucho más difícil todavía, ¿verdad? Entonces, bueno, entendimos eso rápidamente y empezamos a recurrir a la cultura pop y a la cultura popular. Acá voy a pasar rápidamente. Si quieren conocer el trabajo del Surti, entren @elsurti en cualquier red. Bueno, acá hay referencias de la cultura pop, del arte, como Escher, digamos, ¿verdad? Y un poco también de Pokémones, obviamente. Los Simpsons, yo creo que se puede hacer un medio de comunicación solamente usando los Simpsons. Memes, un uso intensivo de memes, después un poco de periodismo de servicio también, fact-checking con memes, ¿verdad? Este es el presidente Narco, seguramente le conocen. Y digamos, esto fue durante el Mundial, a lo mejor le conocen también a Neymar. Bueno, acá hay ejemplos, varios ejemplos que no quiero detenerme en ellos, pero lo voy pasando así. Más que nada para que vean los distintos recursos que utilizamos para tener la atención de la gente, ¿verdad? Creemos que temas súper serios se pueden tratar con memes o con ilustraciones como esta, digamos. Esta fue lo primero que hicimos para lograr la atención de la audiencia, ¿verdad? Pero, digamos, una vez que logramos esa, ahí lo que aprendimos, digamos, este es el siguiente aprendizaje, ahí había un GIF de Leo DiCaprio, pero no importa, que la curiosidad, ese es el segundo aprendizaje que quiero compartir con ustedes, creo que es aplicable a cualquier medio de cualquier tamaño, ¿verdad? Que la curiosidad es una excelente manera de hackear la economía de la atención, digamos, ¿verdad? Si queremos contarle algo importantísimo a la gente, como que, por ejemplo, el Chaco Paraguayo es una de las zonas más deforestadas del mundo, primero tenemos que despertar su curiosidad, no es suficiente el tamaño de la tragedia para lograr esa atención, digamos, ¿verdad? Y una vez que, y así empezamos a construir, digamos, una audiencia, digamos, leal, sobre todo joven, sobre todo que estaba en las redes, que empezó, por supuesto, a ser más exigente, ¿verdad? Están buenísimos los afiches, me sirven para enterarme del tema del día, pero necesitamos profundidad, digamos, ¿verdad? Es un buen punto de entrada, pero me quedo corto, ¿verdad? O sea, buenísimo, pero algo tan complejo como, por ejemplo, la deuda campesina o cómo se usan los datos para vigilar y discriminar en Paraguay, a lo mejor no entran en un afiche de 800 píxeles. Entonces necesitamos más profundidad. Buenísimo, onda, nuestra audiencia nos estaba pidiendo más, ¿verdad? Entonces, como nosotros sabíamos dibujar y también animar, y en esa época las plataformas estaban tirando la gran mentira, hoy sabemos, ¿verdad?, de que el video es el futuro del periodismo. Nosotros empezamos a hacer, bueno, vamos a hacer videos explicativos como Playground, como AJ Plus, para explicarle a nuestra audiencia un poquitito más, para darle profundidad, ¿verdad? Y invertimos muchos recursos humanos, mucho tiempo, mucho dinero para algo que fue un completo y absoluto fracaso, un fail total. Nadie, demonios, vio tampoco ese video. Esos videos, ¿verdad?, que tardamos mucho tiempo en hacer. Y resultaba porque nosotros mismos ignoramos nuestro propio reporteo, nuestra propia realidad. Paraguay tiene un internet de mierda. Ojalá cuando se vayan a necesitar alguna vez van a ver. Solamente la conexión en Venezuela es peor. Además es cara, carísima. Y además está sentado en una estrategia de las plataformas, digamos, para segmentar la atención de las personas, que es el Free Basics, ¿verdad? Algunas personas solo tienen conexión a internet a Facebook, o solo tienen conexión a internet a WhatsApp, o solo tienen conexión de internet a X red social, ¿verdad? O también la conexión por saldo limitado, ¿verdad? No internet ilimitado, sino tengo X cantidad de megas por mes para navegar, ¿verdad? Y obviamente cuando tenés una X cantidad de megas por mes para navegar entre los últimos goles de Cristiano Ronaldo, o el resumen de Game of Thrones, o de Betty la Fea versus por qué existe la deuda campesina, obviamente elegían los videos de entretenimiento, ¿verdad? Entonces nadie vio esos videos. Entonces ahí el tercer aprendizaje que quería compartir con ustedes es que en un mundo que nos exige ser multiformatos para estar donde está nuestra audiencia con la que queremos hablar, acá hay un axioma del diseño clásico que creo que se aplica también a esta etapa del periodismo, es que el formato siempre tiene que seguir a la función y no como nosotros hicimos, que empezamos con el formato y después resultaba que nuestra audiencia no lo podía reproducir, digamos, ¿verdad? Entonces nos chocamos otra vez de vuelta ahí, entonces paramos y ese fue un momento muy importante en la historia del Surti porque fue cuando logramos acercarnos un poco más a nuestra audiencia, ¿verdad? Hicimos una serie de conversaciones y encuestas, y este es el resumen ejecutivo de esas encuestas, ¿verdad? Descubrimos que teníamos una audiencia re joven, que quería estar informada, pero que no le gustaban las formas en los contenidos de los medios masivos de comunicación. Obviamente,
como nosotros en el equipo se sentían excluidos de esa perspectiva de los patrones, digamos, ¿verdad? Querían estar informados, pero descubrimos eso que está en el último cuadro, ¿verdad? No queremos invertir tantos megas tampoco para estar informados, digamos, ¿verdad? Y entonces hicimos un paso atrás, revisamos distintos formatos que circulaban en la época, ahí están algunos, qué sé yo, el video de epígrafe que le decía de Playground que quisimos replicar y fracasamos, pero a través de esta conversación con la comunidad entendimos que podíamos ir por estos tres lugares, ¿verdad? Entre las clásicas crónicas del largo aliento, digamos, ¿verdad? Desde Rodolfo Walsh hasta autores más contemporáneos que, por ejemplo, el New York Times publicaba de una manera interesante a nivel atractivo visual. El video de epígrafe, lo que ya hablé, e incluso el nacimiento de las historias horizontales, ¿verdad? El swipe, cuando eso era Snapchat o Tinder incluso, ¿verdad? Y así fue que nació como nuestra propuesta de un video de bajo consumo, ¿verdad? Que es el scrollytelling, una técnica de HTML y CSS que permite animaciones. Si entran en el surti.com/desterrados van a poder verlo. Y es una alternativa barata al video, ¿verdad? A nosotros nos sale igual que producir, incluso más barato que el video, pero sobre todo a la audiencia a la que queríamos llegar le sale más barato. No tenía que invertir tantos megas para enterarse por qué el Chaco paraguayo se está deforestando de esa manera, ¿verdad? Y bueno, y acá ahí nos pone re orgulloso, ¿verdad? Esto que ganamos el premio GAO, con eso nos dieron el premio GAO de innovación por eso. Acá estamos en este slide festejando, estábamos muy contentos, fuimos los primeros paraguayos que ganamos, ahí están parte de mis compañeros. Pero les quiero dejar nomás esta parte, este extracto del jurado del premio GAO, donde explicaban por qué eligieron, por algo que a veces dejamos de tener en cuenta, que es la seducción en el momento de la comunicación, digamos, ¿verdad? También la curiosidad y también la seducción expresada, digamos, en las formas, ¿verdad? Y sobre todo la última parte donde dice que el periodismo debe tener una capacidad para explicar un mundo complejísimo con el que vivimos, pero de una forma sencilla, ¿verdad? Es como una de nuestras tareas que estamos festejando nuevamente. Y bueno, y a partir de que ganamos un premio de innovación, nos pusieron como referente de innovación sin que nosotros sepamos exactamente qué demonios es la innovación o para qué sirve, pero en este año entendemos que hay un malentendido. Generalmente se cree que innovar es algo como hacer algo original, ¿verdad? Pero es más bien una perspectiva así bastante neoliberal de las cosas. Eso en realidad, la originalidad no tiene nada que ver. Para mí, innovación yo reemplazaría por capacidad de adaptación, de adaptarnos a nuestros contextos y a los contextos globales, ¿verdad? Y para eso no hay nada más efectivo que copiar, digamos, ¿verdad? Les aliento a que copien a los medios que les gustan, a los proyectos que les gustan, sin asco, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hicimos, porque lo importante no es de dónde vienen las cosas, sino a dónde los llevamos, ¿verdad? Y si ustedes ven en los afiches del Surti siempre hay referencias, como les mostré, en este caso, que soy yo, el juego del hambre, acá hay 3 memes, etcétera, etcétera. Usamos muchísimos memes, de hecho desarrollamos toda una metodología basada en los memes. Podemos hablar un poco más después, porque es una manera veloz de contar una gran cantidad de información, pero después descubrimos que es una manera también de generar sentido común en una comunidad, digamos, ¿verdad? Una especie de sentido común hacia un tema que tiene que ver un poco con la centralidad, ¿verdad? Cómo también hacemos que nuestras perspectivas sean hegemónicas, ¿verdad? Y también el scroll que le estaba mostrando recién, ¿verdad? No solo hay influencias, digamos, en términos gráficos, también tomamos elementos del marketing, del social media, obviamente del periodismo, hasta de la literatura japonesa, digamos, para hacer, ¿verdad? Entonces, por eso repito, innovar, que es adaptarse, para mí es igual a tener la capacidad de copiar y remixar, digamos, ¿verdad? Y el último aprendizaje, para darle la palabra a mi tocayo después, otra cosa que aprendimos también es que lo mejor del mundo digital, digamos, no es esto que estábamos hablando recién, las grandes posibilidades que hay de distribuir el contenido por todos lados, digamos, en diferentes formatos y llegar barato, de forma barata, en algunos casos, a mucha gente, sino la posibilidad que dan las plataformas para escuchar verdaderamente a las audiencias, que es un poco lo que estaba diciendo también la compañera de la diaria, y entendimos que hay que aprender a escuchar como cyborgs, ¿verdad? Mitad humano, mitad robot, mitad humano, somos nosotros, por supuesto, y los robots son los algoritmos de las plataformas que nos dan los datos para conocer mejor a nuestras audiencias, ¿verdad? Y habitualmente en los medios masivos y en general nosotros también
medimos el impacto de nuestro trabajo periodístico con las métricas masivas, ¿verdad? ¿Cuántas visitas tuvo nuestro sitio, tal nota, que muchos retweets tuvo, tal cosa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Métricas masivas, pero aprendimos también que tenemos que cruzar eso con las métricas relacionales, ¿verdad? Es una propuesta de Jeff Jarvis, de la Universidad de Nueva York y uno de los primeros editores de social media en el New York Times, que alienta a hacer preguntas más concretas en términos de esa masa, ¿qué hay, verdad? Sobre todo nos interesa la segunda pregunta que dice, ¿qué comunidades existen entre nuestros usuarios, verdad? O sea, no solamente mirar las masas, ni tampoco el individuo, como te puede permitir esos datos, sino sobre todo mirar los conjuntos que hay dentro de esa audiencia, los colectivos, movimientos, organizaciones, etcétera, etcétera, y entender qué podemos hacer nosotros como medios locales para servir a sus objetivos, ¿verdad? Y este es un punto importante en la historia del Surti porque ahí, digamos, terminamos de entender que nuestra función es informar para la acción. En particular, le estaba contando a una compañera que había visitado Paraguay que uno de los principales problemas de Paraguay es un tejido social muy débil. Hay muy poco nivel de organización en las bases, en términos políticos, religiosos, deportivos, culturales, etcétera, ¿verdad? Entonces nosotros diseñamos nuestra información de tal manera que sea útil para la organización y la acción. Eso es lo que nosotros queremos informar, ¿verdad? Y eso lo descubrimos tratando de entender qué comunidades hay adentro y qué objetivos quieren lograr, qué sé yo, la reforma agraria, la despenalización del aborto, la despenalización del cannabis, ¿verdad? Vamos entendiendo poco a poco eso. Bueno, y acá había un ejemplo que estaba animado, qué sé yo, pero era como un ejemplo de cuando una vez, lamentablemente no se ve el afiche que está detrás, pero hicimos un afiche seguro con eso en el meme del payaso, ¿verdad? El payaso que se va maquillando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y nosotros usamos ese meme para hacer una cobertura sobre la fiscalía y denunciar una serie de arbitrariedades realmente muy escandalosas que estaban haciendo. Y bueno, utilizamos ese meme porque era el trending del momento y nos ayudaba a entrar en la conversación, ¿verdad? Pero, y bueno, si usamos las métricas masivas anónimas, fue un éxito, 10.000 retweets, se publicó en no sé cuántos medios, se habló en no sé qué radio, se compartió en no sé cuánto estaba de WhatsApp, fantástico todo, como, no sé, explotar 12 por 1, pero, al aplicarle las métricas relacionales, entendimos que nuestra audiencia es una gran comunidad de trabajadores circenses y del teatro y en general de la calle, ¿verdad? Que, como pueden ver, ahí nos empezaron a putear, ¿verdad? Che, no, estos fiscales de mierda nos persiguen en la calle porque nosotros queremos trabajar durante la cuarentena y ustedes les representan a ellos con nuestra imagen. ¿Qué onda, güey? Y encima nosotros le bancamos, ¿verdad? Y bueno, pudimos atender eso porque en el equipo de escucha está presente en estas métricas y después, bueno, hicimos un afiche de disculpas explicando el grave error que cometimos, ¿verdad? En invisibilizarles en un momento tan duro para ellos que se quedaron sin laburo y encima estaban siendo perseguidos por la fiscalía si es que hacían algún tipo de espectáculo, ¿verdad? Y bueno, ese es un ejemplo de cómo se puede mezclar. Podemos hablar de otros un poco más complejos, pero como para cerrar esta parte de cómo es el trabajo del Surti, finalmente 7 años después de todas estas experiencias, se basa, digamos, en estas 3 partes, ¿verdad? Que es una cobertura fenomenal, esto quiere decir cubrir procesos, no hechos, como se hace en los medios masivos en general, ¿verdad? Como hay como un hiperpresentismo, ¿verdad? Y con las plataformas ni qué decir, ¿verdad? El último tweet es el más importante. Y nosotros tratamos de explicar que el último incendio forestal del Chaco no es porque se dejó una colilla ahí, sino porque hay un sistema que viene desde hace un montón, que es global y que es histórico también, y que ese hecho en particular, ese incendio, es parte de un proceso, lo cual es todo un desafío, ¿verdad? Y lo tratamos de hacer eso con una narrativa memética, que es hacer memes, pero no memes literal, sino pensar como memes, digamos, ¿verdad? Que lo que publicamos sea la gente esté desesperada por copiar y compartir y reutilizar, digamos, como es lo que nos sucede cuando vemos un buen meme, ¿verdad? Y después también otros detalles un poco más que podemos hablar. Pero sobre todo, y esto aprendimos de la diaria literalmente, ¿verdad? En la gestión de comunidades, ¿verdad? Que entendimos también que somos gestores de comunidad de información, como los chicos de la diaria, los chicos de la diaria se definen, ¿verdad? Entendimos que dentro de nuestra audiencia hay muchas comunidades que manejan información que necesita ser procesada para que cambie el statu quo de determinada lucha, digamos, ¿verdad? Así que
esa es más o menos la historia del Surti hasta ahora. Seguimos vivos, por suerte. Y bueno, estamos muy contentos de compartir esta experiencia acá y espero que sirva para estos diálogos. Así que muchísimas gracias. Nada, gracias por la invitación. Yo voy a ser más breve. Voy a decir que para darle espacio a las preguntas, pero es sobre todo porque no traje ni cuaderno ni presentación. Entonces voy a contar más rápido el asunto. Mi nombre es Alejandro Gómez Dugan. Soy periodista. Trabajé durante 10 años en una revista que se llama 070 y también desde su fundación acompañé algo que se llama la Liga contra el Silencio, que desde este año empecé a dirigir. La Liga contra el Silencio, más que un medio, es una alianza de 17 medios independientes colombianos que nos unimos con la idea de que era a través del periodismo colaborativo que se podían cubrir temas que en un país como Colombia es muy peligroso. No se sabe que en Colombia tenemos buen café, le dimos Shakira al mundo y ha sido uno de los peores países para hacer periodismo en el continente. Ya no estamos punteando en los rankings como lo hicimos durante tantas décadas, no porque estemos necesariamente mejores, sino porque Venezuela ha empeorado, porque México ha empeorado y porque El Salvador ha empeorado. Pero Colombia sigue siendo un país donde los periodistas no pueden contar todo lo que saben, que tienen que quedarse callados y que no es un acto de cobardía, sino realmente es una forma de salvar vidas. Entonces, la Liga funciona un poco también como un método, como una manera de diluir esos peligros, que pueden ser, de nuevo, desde, estamos hablando ahora, ¿no? Desde la amenaza clara de violencia que la recibimos todo el tiempo. Por fortuna no hemos tenido todavía ningún acto de violencia en contra de la Liga, pero sí recibimos amenazas de por acá no vuelva, ya conozco su nombre, sé dónde vive, hasta otro tipo de violencias cada vez más comunes, cada vez más oficializadas, cada vez más de la mano de los estados, que es el acoso judicial, que es el perfilamiento. En Colombia cada vez es más común estos softwares maravillosos que tienen los gobiernos para espiar las llamadas, para hacer, digamos, como todo un perfil de periodistas. La Liga ha caído en estos perfiles del ejército. Pero tenemos la idea de que es, de nuevo, a través del periodismo colaborativo, que es una idea en un país como Colombia profundamente radical, que se puede contar estas historias. Todas las investigaciones que hace la Liga se publican en 17 medios de todo el país, medios bien diferentes, medios que algunos tienen como una pata cultural muy clara, otros que se dedican de manera muy evidente en derechos humanos, género, otros, por ejemplo, en lugares del país bien extraños. Tenemos un medio que se llama Tupuchica, que en lengua Wayunaiki significa la palabra, y es, digamos, como esa idea de publicar todos al mismo tiempo, en unísono, como una herramienta para protegernos de todo eso que nos persigue y que nos acecha en un país como Colombia. Digo que en Colombia la idea de un periodismo colaborativo radical, porque Colombia, no sé cómo sea, creo que Argentina es un ejemplo de todo lo contrario, pero Colombia ha sido un país de muy pocos medios, ¿no? Siempre se ha hablado de lo problemático que ha sido para Colombia la violencia del narco, la violencia del conflicto, la violencia de hoy en día, digamos, con estas nuevas formas de narcotráfico paramilitar que tenemos y que son tan violentas con el periodismo, pero nunca se habla de que uno de los grandes problemas que tuvo Colombia y que tiene aún Colombia fue lo flaco que fue el ecosistema de medios en el país. Tuvimos 2 canales de televisión, tuvimos 2 periódicos, tuvimos 2 cadenas de radio, hasta que de repente por ahí en el 2009 más o menos empieza a haber como la aparición de eso que hoy llamamos independientes o alternativos, que no sabemos muy bien qué es, no es difícil como tratar de definir realmente qué es independiente o el alternativo. Antes decían joven, pero pues ya jóvenes no estamos tanto, entonces esa ya no. Pero ese grupo viene con una idea muy radical de trabajar de la mano, ¿no? Y que no había competencia y que no teníamos en los colegas alguien que había que codear, sino justamente alguien con quien podíamos encontrarnos para hacer trabajo en conjunto. Y yo creo que, para dar paso a las preguntas, yo estoy, digamos, convencido y de manera, de nuevo, radical en que el periodismo del futuro no es el video, el periodismo del futuro es colaborativo. Y yo creo que se empieza a ver de más en más el cambio, que además es físico, ¿no? Uno ve, por ejemplo, los premios, uno va hoy en día a esas ceremonias de premios que antes celebraban al cronista o a la cronista, o celebraban al periodista o a la periodista,
y se subía una persona que era como esa persona que además le decía maestro, ¿no? Y aparecía, o maestra, y se le agachaba, todo el mundo como que se le quebraba acá la espalda y llevaba al maestro y tal. Hoy en día uno ve cuáles son los proyectos más interesantes, más emocionantes del periodismo, y lo que uno ve que se sube a esos escenarios son grupos gigantescos de gente, donde hay periodistas, pero donde hay fotógrafos, pero donde hay desarrolladores web, donde hay académicos, donde hay un montón de diversidades que yo creo que necesariamente es en ese encuentro y en esa mirada de superpoderes. Por eso ese nombre como tan Marvel que tiene el proyecto que dirijo, ¿no? Le digo contra el silencio, suena superhéroes, pero tiene esta idea de que todos... No, eso está en streaming, no puedo decir lo que pienso del nombre del hombre. Pero tiene esta idea de que cada uno tiene un superpoder que trae a la mesa y pone a jugar con los otros superpoderes, ¿no? Y que es ahí donde puede haber como muchísimo más acción para hacer un nuevo periodismo, tal vez más profundo, tal vez como más, sí, otras miradas diferentes. Bueno, muchísimas gracias por las presentaciones. Creo que tocaron absolutamente todos los temas de los que vamos a seguir hablando, pero bueno, la idea también es que podamos conversar un poco más y que esos temas que tocaron cada uno y cada una puedan también como dar las miradas desde los otros países, desde los otros medios. Y quizá uno de los temas con los que me gustaría también comenzar es justamente quizá con del que menos se habló, y es el tema de las agendas. Y de las nuevas agendas, que hoy seguimos llamando nuevas agendas, pero que eventualmente van a dejar de ser tan nuevas porque cada vez están más puestas sobre la mesa en el periodismo. Bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacen ustedes? Y que justamente como que le disputan la atención a eso que antiguamente decíamos o llamábamos como el poder, que el periodismo está para cubrir el poder, para cuestionarlo, pero hoy en día creo que esa concepción del poder entendida como, digamos, del poder más como de gobierno o institucional, hoy en día y cada vez más no es justamente lo que está llamando la atención, lo que genera, digamos, la atención en las audiencias, y en parte también porque es que el poder ya no solo lo tienen, no se tiene a nivel institucional y de gobierno, sino que las nuevas agendas también tienen el poder porque tienen la capacidad de, digamos, de pensar en poner sobre la mesa un proceso constituyente, de tumbar una reforma tributaria en Colombia, de hacer que el aborto sea legal, seguro y gratuito, y quiero como un poco como hablar justamente de cuáles son esas nuevas agendas y qué está pasando con esas, bueno, que ya lo dije, como que ya no van a dejar como un poco de ser tan nuevas, y de qué estamos hablando básicamente en los medios digitales, y cómo se está hablando de esas agendas. Entonces, bueno, no sé quién quiera tomar la palabra. ¿Vos querés? Les cuento un poco la experiencia de la diaria. Nosotros tenemos le llamamos vertical o emergente de feminismos hace ya muchos años, y lo hicimos, bueno, convencidos de que estaba bueno incorporar una agenda específica que abordara los feminismos. Y también tenemos, por ejemplo, un vertical y un emergente de ambiente, ¿no? Porque tenemos una apuesta en general al periodismo especializado y lo hacemos a través de lo que llamamos emergentes. Y en realidad cuando uno mira, por un lado estaba ese interés, esa sospecha de que podía llegar a ser muy interesante para las audiencias también que incorporáramos esos contenidos, y lo fue al principio. Hubo como un boom, mucha gente incluso se suscribió a la diaria, muchas mujeres jóvenes se suscribieron a la diaria porque lanzamos el emergente de feminismos, pero eso en los últimos años ha caído. Eso es un poco nuestra experiencia. Los contenidos de política son los que se siguen leyendo muchísimo más que todos los demás. No sé, el 60%, 70% son notas de política que se leen. Nosotros hacemos, en esto que decía recién Alejandro, discriminamos a cuál es esta cuestión de lo masivo, ¿no? El otro día teníamos una reunión de redacción y el jefe de armado les presentamos las métricas, ¿no? Y la nota más leída, no sé si saben que la calle Pou se separó, el presidente de Uruguay. Entonces, bueno, la directora web, como siempre, estaba presentando el informe mensual de redes,
y mostró, y de lectoría de la página, y mostró que la nota más leída era La calle Pou se separó de Loli. Y entonces el jefe armado dice, que no es periodista ni nada, pero dice, ¿y a mí qué me importa saber eso? ¿No? Y era una pregunta muy pertinente, ¿no? Porque dijo, ¿y a mí qué me importa? Si es obvio que va a ser la más leída, ¿no? O sea, ¿qué me dice eso del medio? Entonces nosotros tenemos dividido claramente también lo que leen nuestros suscriptores, y bueno, y después los usuarios, lo que se llama, Facebook también hace esa división, ¿no? Pero los usuarios más habituales y los usuarios más esporádicos, etcétera. Y entonces en nuestros suscriptores, en lo que leen nuestros suscriptores, tenemos que el 60-70% son notas de política, y feminismos, que tuvo un boom en un momento, cayó bastante en los últimos años. Y al mismo tiempo, otro dato que aporto es que nosotros tenemos en la Facultad de Información y Comunicación de allá de la Universidad de la República, Montevideo, hay un observatorio de medios, y siempre sistemáticamente, estamos relevando sistemáticamente los portales informativos en Uruguay, y nos da siempre que, no sé, el 60-70% de las fuentes de información son fuentes oficiales. El gobierno, los políticos oficialistas, y con esto conecto un poco con las agendas, ¿no? De cómo, qué poca voz le damos los medios de comunicación a algo que no sea los políticos, el gobierno, etcétera. Yo creo que tenemos muchísimo para trabajar en eso, ¿no? Más, bueno, hay gente que tiene mucho más experiencia en eso, como Brasil de Fato, pero otros medios como quizás más hegemónicos estamos siempre apelando a lo tradicional, ¿no? Que es, bueno, seguir la agenda del gobierno, seguir la agenda de los políticos. Hay un desafío, pero también hay que ver hasta dónde hay interés de las audiencias. Me genera un poco de dudas eso, teniendo en cuenta que en los últimos años parece, por lo menos en Uruguay, haber un interés creciente en la política, sobre todo después del cambio de gobierno que tuvimos. Capaz que coincidió feminismos, el boom de feminismos en la diaria, con también el gobierno progresista, el Frente Amplio, los cambios que hubo en la despenalización del aborto, bueno, eso fue anterior, pero el matrimonio igualitario, la legalización de la marihuana, toda la agenda de derechos coincidió con ese boom, y ahora parece haber como cierto desinterés en esas agendas. Sí, bueno, yo un comentario ahí como, porque sí me llamaba la atención justo también eso mismo, era un comentario que he escuchado de acá, de Argentina, como la agenda, digamos, feminista de alguna manera también empieza a tener, o sea, tuvo su gran boom y en este momento ya no tanto, y pensar esa agenda en Colombia hoy en día es como, no, está en su boom en este momento en Colombia también, entonces empieza a ver como esa variación. Y una de las cosas que digamos, conectando con otra cosa es también cómo hablamos de las agendas un poco más locales y cómo pensamos no solo en narrar lo local, sino en narrar desde lo local, que me parece que va conectado justamente también a de qué agendas estamos hablando. Sí, bueno, en el caso de Brasil, en los últimos años, o sea, desde el 2019 con el gobierno Bolsonaro, tenemos esa agenda muy marcada también de hacer resistencia a sus políticas de destrucción, básicamente. Entonces, en la cobertura nacional, por lo menos, quedó muy siguiendo esa agenda también de resistencia. En el internacional, muy enfocado en hacer esa articulación con las agendas de otros países, principalmente con el avance de las conquistas feministas en estos últimos años. Y bueno, yo, por ejemplo, creo que tiene mucho que ver con lo que decía el compañero sobre la cobertura de los procesos. Yo creo que algo que viene de las discusiones más recientes que tenemos en la redacción tiene que ver con también dar esa profundidad que traen esos nuevos procesos como con el feminismo, las discusiones sobre el medio ambiente, esa crisis del capitalismo que ya hace que sea tan difícil no estar mirando para esas temáticas que siempre fueron un problema, pero que ahora, por ejemplo, bueno, en Brasil con el gobierno Bolsonaro eso se profundizó mucho más, pero que no es algo particular de Brasil. La cuestión de la destrucción del medio ambiente ya se hace imposible no instalarlo como agenda prioritaria. Entonces eso está definiendo mucho las pautas como pautas en portugués, es un poco portuñol me parece.
pero de definir las notas como temas principales, pero también transversales, ¿no? No necesariamente es una pauta enfocada en medio ambiente para que hablemos sobre eso, entonces creo que se cruza de esa manera ahora. Y bueno, yo por ejemplo hablaba con compañeros de países del Caribe en la última asamblea de Movimiento Salva, y me contaban que, bueno, en esa oportunidad lanzaron una campaña que se llama Sin Caribe no hay América, y yo creo que eso también tiene mucho que ver con mirar el proceso, ¿no? De todo eso, porque cuando también hablamos de América Latina y no hablamos de los países del Caribe, que son el laboratorio neoliberal y todo pasa por allá antes, y que estamos hablando de países colonizados literalmente, como Puerto Rico, por ejemplo. Bueno, tiene que ver con eso. Yo creo que las agendas de los feminismos y por el medio ambiente traen también esas discusiones, ¿no? De cosas que siempre estuvieran ahí, pero que ahora estamos en un momento muy clave. Y bueno, y también de acompañar procesos electorales como por ejemplo de Colombia, que para nosotros también es muy importante en ese momento. Pero sí, en Brasil de fato ahora muy atravesados en la cobertura nacional por el tema de, bueno, sacar a Bolsonaro antes que nada. Yo quería decir algo muy corto sobre las nuevas agendas, y es también como una reflexión sobre el lenguaje que adoptamos como periodistas, que es súper marquetero a veces, ¿no? Como que entendemos agendas y una vez pensamos en audiencias, dejando de lado algo que podría ser mucho más provechoso, y es pensar en nuevas ciudadanías, que creo que ha sido el gran despertar de Latinoamérica en países donde no ocurría, como Colombia, por ejemplo, donde hemos tenido un paro nacional sostenido durante muchos años en un país donde no había paros nacionales y donde la movilización social era bastante escueta. Y el periodismo ha sido muy torpe en entender cómo explicar a estas nuevas ciudadanías, ¿no? Entonces sigue pensándolo, en el caso colombiano, digamos, con el binarismo político, ¿no? Entonces, eso que pasó en esas calles es necesariamente petrista. Que Petro es el candidato de izquierda en este momento en Colombia, que esperamos que vaya bien. Pero dicen es necesariamente petrista, ¿no? Se ubica en esa cosa absolutamente maniquea partidaria, cuando lo que estaba ocurriendo en Colombia era un despertar político, una generación nueva, mucho más profunda, mucho más densa, que ya ni siquiera es un tema de raza, feminismo, sino razas, feminismos y un montón de encuentros, que yo creo que como periodistas estamos un poco más obligados a pensar en eso en ese sentido, ¿no? Como menos vertical y un poquito más horizontal y un poco más en esa variedad. En este último informe que hizo la Reuters con la Fundación Gabo sobre audiencias, y de nuevo pensemos la categoría audiencia, es marketera, ¿no? Eso viene del marketing, no del periodismo. Un dato que me pareció impresionante, y es que la inmensa mayoría de las personas jóvenes de Latinoamérica, particularmente las mujeres, dicen no sentirse cubiertos de manera justa en el periodismo. Y justo es una categoría rara para el periodismo, ¿no? Nos enseñaron que tenemos que ser rigurosos, que tenemos que ser transparentes, que tenemos que ser un montón de categorías súper anglosajonas además, y de repente se nos olvida que hay un término que es importantísimo, que es la justicia, ¿no? Y que ahí hay algo que nos llama urgentemente a repensar cuál es el periodismo y cuáles son esas agendas, y que de pronto más que un lugar de donde mirar, es una forma de mirar y unas nuevas gafas que deberíamos adoptar para hablar lo que, insisto, más que nuevas audiencias, son nuevas ciudadanías mucho más complejas y que todavía estamos como agarrando sentido en el éter para explicarlas. Bueno, ya entraremos también un poco más, creo que más al final, al tema de las formas, pero antes, y yendo como a lo que hablabas de los procesos, justamente, también es como, bueno, pensar estas nuevas agendas también implica pensar justamente en los procesos de cómo narrarlas. Creo que Alejandro, con la presentación que nos hizo, dejó muy claro cómo ha sido ese proceso de búsqueda, porque además me parece que es un proceso de búsqueda por la narrativa y por cómo contarlo. Y bueno, nada, quiero escuchar también sus experiencias, un poco ya escuchamos la de Alejandro, pero justamente en ese sentido, como cuáles son cómo ha sido ese proceso para lograr cautivar, para lograr incentivar, para lograr mover justamente a esas audiencias
y ese concepto de audiencias desde los proyectos que ustedes, pues, de los que hacen parte. Bueno, nosotros, como ya somos bastante viejos, tenemos como eso que decía, 16 años, me costó sacar la cuenta, pero hemos pasado por todas las etapas en términos de los formatos narrativos, ¿no? Bueno, primero somos un diario, un medio, un portal informativo muy tradicional en el sentido desde el punto de vista narrativo, ¿no? Actualmente, si ustedes entran a la página de Diaria, nada, tiene un esquema narrativo como cualquier medio hegemónico. Pero pasamos por muchas etapas en el sentido de que en un momento hicimos una apuesta fuerte al periodismo narrativo, y bueno, y después nos desencantamos un poco de eso. Después pasamos por la etapa de que en realidad estábamos muy preocupados en un momento por la forma, ¿no? Por contar lindas historias y contarlas lindas. Y en un momento dijimos, justo ahorita se nos vino la posverdad encima de todas esas cuestiones y dijimos, a los hechos, ¿no? O sea, son hoy más importante que nunca son los hechos y independiente. Y obviamente no son excluyentes, está claro, ¿no? La forma de los contenidos y la rigurosidad tampoco es excluyente de una narración fluida y divertida y creativa. Pero quizás no nos dimos cuenta de que estábamos prestándole demasiada atención a las formas y no tanto a la sustancia. Entonces nos fuimos un poco más para el otro lado y en ese balance, y ahora estamos como más preocupados por el tema de nuevas audiencias. Tenemos un público bastante envejecido, nosotros también envejecimos en este proceso y empezamos con 25 años, yo ya tengo 40, por cumplir 41, entonces también nuestros públicos envejecieron y cuando uno mira las gráficas de la edad de los lectores por edad de la diaria, preocupa bastante. Porque el fragmento ese 18-24 son pocos, muy pocos. Entonces estamos apostando más perdón, Alejandro, pero a los videos. No, no, lo que apostamos es un informativo en redes sociales, estamos haciendo esa como la última innovación narrativa. La idea es hacer, lástima que no sé si se los puedo mostrar acá, pero tendrían que entrar a un perfil de Instagram. Pero bueno, si ustedes entran a Instagram, La Diaria Vivo, ahí van a tener, son videos cortos, son noticias narradas en videos cortos de más o menos un minuto y medio. Lo atractivo es la estética ahí, lo visual, así como en el Surti. Apostamos bastante a eso, una dinámica, algo bastante dinámico y nos está dando resultado. Claro, son videos que la gente no paga. Nosotros estamos como muy obsesionados porque todo el mundo nos pague por contenidos. Entonces, cuando decimos, bueno, el éxito de Vivo, en realidad es relativo en el sentido de que está bien, pero es gratis, digamos, ¿no? O sea, la gente entra y lo mira. Pero cuando miramos la segmentación por públicos, vemos que hay muchísima gente joven que lo está mirando. Entonces, estamos contentos con eso. Hay que ver después eso como convertir esa gente en suscriptora y suscriptora. Pero nada, estamos más apostando como a los formatos audiovisuales, pero eran algo en lo que nosotros estábamos muy atrás, ¿no? Porque estábamos muy centrados en lo escrito. Bueno, sí, en Brasil de Fato también tenemos principalmente una narrativa más tradicional, más bien tradicional, muy enfocada en el texto, en el factual, pero también analítico, presamos por ambos. Pero bueno, en esa reestructuración del lenguaje, más presencia en las redes sociales, empezamos también a hacer más contenidos audiovisuales para redes sociales, como resumir las noticias, bien en esa onda que habías dicho al principio, ¿no? Como de resumir noticias, ¿no? Contextos y eso, para redes. Pero bueno, también un formato muy tradicional de radio, también radio y televisión, las notas que hacemos también para TVT siguen ese formato tradicional, pero lo que siempre estamos discutiendo es, bueno, cómo echar una mirada diferente o original sobre un tema que por ahí ya salieron los medios hegemónicos, pero cómo presentarlo de otro modo, con otra perspectiva, o incluso dar otra voz, otra relevancia, cosas que por ejemplo, un tema que estamos trabajando mucho en el último año es la uberización del trabajo, entonces damos una otra reverberación a denuncias, seguimos esos casos, damos algunos temas con exclusividad porque tenemos la lupa ahí, porque es un tema importante para los derechos de los trabajadores.
Entonces, yo creo que eso también a veces va guiando mucho la narrativa, tiene que ver con la atención que ponemos en los temas, porque bueno, estamos en las redes, a la vez tenemos ese formato más tradicional de contar una noticia en texto, pero eso, es siempre algo en discusión, a veces incluso para tratar ciertos temas, cuál sería la mejor forma de difundirlo, ¿no? Y disputar esa atención. Bueno, o sea, en realidad quiero además poder pasarles la palabra a ustedes para que nos hagan algunas preguntas. Creo que hay dos temas adicionales que son de muchísimo interés, que es justamente el de la sostenibilidad de los medios digitales y alternativos, que un poco, bueno, Natalia nos daba ahí algunos puntos, que seguramente, bueno, después en la segunda parte podemos seguir conversando de eso, pero antes de darle la palabra, sí me gustaría poder hacer la pregunta también por algo que, digamos, que nos reúne mucho acá, y es justamente por ese periodismo colaborativo, por esta idea de un periodismo colaborativo a nivel regional, y por qué debemos y cómo podemos comenzar a pensarlo un poco más. Creo que además, bueno, acá también hay una muestra de una red que finalmente que está creada en Argentina. Creo que la experiencia de Alejandro en Colombia también es un poco ese periodismo colaborativo desde diferentes lugares de Colombia, uniéndose para, bueno, afrontar una de las dificultades más grandes que tiene el periodismo en Colombia, pero de acá también como que un poco salir con esa idea de por dónde comenzamos a pensar ese periodismo digital en red en la región, ¿no? No sé, quizá Alejandro que no te hemos dado la palabra. Sí, como dijo acá mi tocayo, y como ustedes bien lo saben, por eso están trabajando en la red, no hay otra chance, digamos, ¿verdad? Es eso o nada prácticamente, por dos razones: por sostenibilidad, como dijiste, a través de, digamos, el trabajo en red, uno puede poner sobre la mesa los superpoderes de cada medio y lograr algo que obviamente no se iba a poder hacer de manera solitaria. Lo mismo en términos de impacto, ¿verdad? Cada vez que el Surti trabajó en red en Paraguay o a nivel regional, fue importantísimo en términos del impacto en la opinión pública y en la audiencia, digamos, de los temas que tratamos. Eso por un lado. Después, por otro lado, el narcotráfico es transnacional, digamos, ¿verdad? No podemos cubrir solamente en Paraguay. Justamente ahora vamos a colaborar con la Liga, porque se le asesinó a un fiscal paraguayo en Colombia, en Cartagena, y bueno, o sea, no, así no hay otra manera de cubrir, ¿verdad? No hay otra manera. Y lo mismo pensando un poco desde Paraguay, ¿verdad? En Paraguay se planta la soja y el cannabis que se va a Brasil, ¿verdad? O sea, el 90% del cannabis que se planta en Paraguay, del 100%, casi como un 85% se va a Brasil, y el resto viene un poco acá y en Chile. Entonces, si nosotros queremos tratar el tema del narco y la legalización, únicamente tenemos que tratarlo de manera transnacional, ¿verdad? No hay otra manera, y solamente se puede a través de redes, ¿verdad? Entonces, me parece que ese es el camino, ¿verdad? Tanto como él dijo, por términos de seguridad, por términos de sostenibilidad y por términos de servicio a la audiencia, ¿verdad? Solamente le podemos informar bien a la audiencia cómo opera el PCC en Paraguay si es que trabajamos con medios de Brasil que están cubriendo el PCC, como Sponge y Jornalismo, por ejemplo, con quienes hemos colaborado, ¿verdad? Así que creo que ese es el camino, ¿verdad? Sobre todo si queremos, vuelvo a repetir, me parece fundamental la perspectiva de la diaria de disputar la hegemonía, ¿verdad? Que creo que hay como siempre como una historia, de hecho, de medios alternativos, pequeños medios, etcétera, pero creo que es una cuestión de vida o muerte disputar la narrativa así como fuertemente en términos de cobertura, ¿verdad? Entonces no hay otra cosa que el trabajo en red. Y es que además de todo lo que dice Alejandro, también hay otras razones, que es muy emocionante trabajar en colaboración. Y lo que uno termina aprendiendo es, ¿no? Como de repente encontrarse con un método de trabajo completamente diferente al de UNE, es volador de cabeza. Les voy a dar un ejemplo corto. Cuando seguía en 070 empezamos a especializarnos un poco en videos de reconstrucción forense, específicamente en casos de violencia policial en movilización social. Y el primer video que hicimos fue en 2019, luego de que un antimotines colombiano
disparara a la cabeza de Dylan Cruz, un joven de entonces 18 años que murió ahí mismo, no mentiras, perdón, murió un par de días después en una clínica, pero pues que claramente había habido la intención homicida de matarlo, pero era difícil de sostenerlo. Por supuesto sale todo el discurso institucional a decir no, se la atravesó a la bala, no era una bala, sino un beanbag, una bolsa de perdigones, se la atravesó, él venía además tirando no sé qué, nosotros decíamos como, nosotros estamos ahí, sabemos que no fue así, tenemos muchos videos que demuestran que esto que está diciendo la policía no es cierto. Y tratamos de hacer un par de cosas nosotros hasta que dijimos, no tenemos el método, no tenemos la metodología para lograr lo que queremos. Y contactamos a una gente que se llama Bellingcat, no sé si las conocen, es un grupo que se dedica específicamente a la reconstrucción forense y al análisis forense de videos. Y trabajar con ellos es como... Yo recuerdo que en algún momento dijimos, estos son los videos que tenemos, recolectamos muchos videos, no solo de redes sociales, sino que fuimos calle a calle, casa a casa, tratando de recolectar la mayoría de imágenes que tuviéramos sobre el asesinato de Dylan, que por alguna razón muy curiosa tuvo demasiada cobertura. O sea, mucha gente sacó su celular y grabó el momento previo, durante, después de lo que había sucedido con Dylan, y nos separamos los videos y dijimos, bueno, cada uno ve un pedazo y trata de sacar conclusiones. Y nos reunimos en 070 a ver qué conseguíamos, y me acuerdo que nuestro gran descubrimiento fue que habíamos encontrado una piedra que en teoría Dylan había lanzado en contra del SMAT, del antimotines que le disparó, y descubrimos que la piedra, pues por supuesto, ni la había lanzado Dylan, ni le había pegado al tipo, ni había habido amenazas, y nosotros llegamos a esa reunión con Bellingcat sintiéndonos Grissom de CSI, ¿no? Como qué descubrimiento tecnológico, qué ojo de águila. Claro, empiezan a hablar los de Bellingcat y habían encontrado la bala, habían encontrado el casquillo, habían encontrado el número del antimotines, tenían ya perfectamente reconstruido al menos los primeros 15 minutos anteriores al balazo, 15 minutos después del balazo, y nosotros éramos incapaces en ese momento de entender. De ahí en adelante les dijimos como, nos da mucha vergüenza con ustedes, pero aquí en adelante nos vamos a volver unas lagartijas de ustedes y no nos vamos a despegar hasta que entendamos y aprendamos. Entonces ese tipo de aprendizajes no se dan en solitario, ¿no? No se dan uno como, bueno, no hay un youtubazo que les lo vuelva a uno experto en estos temas. Entonces yo creo que también es una de las grandes ventajas del periodismo colaborativo, entender que uno no tiene que sabérselas todas y que cerca y al lado hay alguien que tiene un superpoder nuevo del que se puede aprender, no necesariamente para llevárselo a casa y repetirlo, no siempre es así, a veces sí, pero desaprovechar la oportunidad de trabajar con colegas alrededor del mundo y alrededor del continente es francamente no entender hacia dónde vamos como gremio. Genial. Bueno, muchísimas gracias. Quiero ahora pasar, digamos, como a la parte de unas preguntas, dar un espacio para algunas preguntas que quieran desde el público. Dale. Sí. Bien. ¿Será que hacemos un par de preguntas más y luego respondemos varias? ¿Alguien más? Claro, no, bueno, ahí hay una. Dale, dale. En el Subti nosotros sabemos dibujar. No publicamos tantas fotografías como nos gustaría, pero sí, siguiendo un poco con un poco más abstractamente,
te voy a responder en términos de las redes, ¿verdad? Hablando de los superpoderes, sería importantísimo que se especialicen en eso, ¿verdad? Tanto para la red local como para la red latinoamericana, porque de eso se trata justamente en una red cuando haya cuando haya mayor diversidad de superpoderes, más se fortalece la red, ¿verdad? Y el Surti pudo encontrar su lugar así. Ustedes saben, hay una famosa definición de Augusto Roa Bastos, escritor, el único escritor paraguayo que ganó el Cervantes y que por otra parte vivió mucho tiempo acá en Buenos Aires en el exilio. Él definió Paraguay como una isla rodeada de tierra, y es realmente así. Tenemos una baja conexión, estamos muy poco conectados con el mundo, excepto el cannabis y la soja que recorre todo el mundo, y la cocaína que pasa por ahí para irse a Europa. Estamos como pititos aislados, ¿verdad? Y entonces es completamente un desafío muy grande para nosotros conectarnos con la región para cubrir, como decíamos, ¿verdad? Porque claro, el mercado mexicano es gigante, el brasileño ni qué decir, etcétera, ¿verdad? Pero al especializarnos en periodismo visual gráfico, encontramos siempre, hey, ustedes pueden aportar en este proyecto, aunque sean nuevos, aunque sean estén en un mercado chico, o aunque les falte otras habilidades, digamos, ¿verdad? Entonces, sea la fotografía o sea lo que sea, yo creo que eso es importantísimo, recontra especializarse, ¿verdad? Sobre todo si pensamos en los términos de Avengers, ¿verdad? Que cada medio sea un Avenger y que sea súper especializado en algo, ¿verdad? Eso va a fortalecer muchísimo a los trabajos colaborativos que se van a volver complementarios. Así que eso es lo que te podría decir, digamos, y que yo sepa, en Latinoamérica no hay ninguna perspectiva, un proyecto fotoperiodístico fuerte que trabaje con una mirada regional, etcétera. Así que me parece que hay no solo una oportunidad, sino una alta necesidad de disputar también las imágenes, que finalmente es lo que construye imaginarios, ¿verdad? No sé si, no recuerdo el nombre, pero hubo un proyecto súper interesante en la pandemia de un fotoreportaje de fotos de la pandemia, fotos de hospitales en América Latina, no sé si alguien se acuerda el nombre, pero de distintos países, súper interesante, de fotógrafos. En el caso de La Diaria, nació como un proyecto de fotógrafos La Diaria, por eso nada, quería comentarte eso, que fueron 4 fotógrafos y un par de personas más los que fundaron La Diaria, y tuvo mucho peso la fotografía. Fue como el momento que salimos, que fue en 2006, fue como un boom las tapas, porque era la foto, la tapa era la portada era la foto y un título nada más. Y todo el mundo comentaba las fotos de La Diaria, eso se fue fue perdiendo centralidad, y sobre todo con la web ahora, y hubo hasta una disputa con los fotógrafos de La Diaria porque querían tener como otros cuidados con la fotografía en la web, y la web como tiene otra lógica, en el caso nuestro, que es rápido y no sé qué, muchas veces ni siquiera los fotógrafos eligen la foto, y eso se fue como debilitando un poco ese proyecto fotográfico, pero nació así, nació como con un peso muy grande de la fotografía. Yo aprovechando que mencioné la pandemia, creo que la relación pandemia-formatos es importante. O sea, fue un gran momento para repensarnos los formatos, porque claro, antes era la búsqueda por la atención, ¿no? Trabajamos para un montón de gente muy ocupada que iba como de la casa al trabajo y acaso hacer un par de compras, y no sé qué, uno ahí en la mitad como, porfa, aquí estoy, deme un poco de bola. Y de repente estábamos todos aburridísimos en la casa, con exceso de platos y tiempo libre. Y por ejemplo, en 070, donde trabajaba en ese momento, nos tocó cambiar los podcasts, ¿no? Y nosotros habíamos pensado en podcasts muy cortos, muy específicos, muy al grano, y de repente vemos que la gente estaba como, es que quedó como muy cortico, y son los mismos 30 segundos que les dábamos desde siempre, pero en ese momento 30 minutos, era poquitico, y empezamos a hacer unos podcasts largos, con temas no tan específicos, ¿no? Me acuerdo que hicimos uno que se llamaba 6 grados de separación, que tenía la idea específica de simplemente poner conversaciones con gente interesante sobre cómo estaban sobreviviendo a la pandemia. Y era Alberto Montt, el caricaturista, hablando de cómo su vida se había vuelto a hacer curris, y Cristian Alarcón de acá contando cómo hacía jardines, y Joanna Hausman contando, una gran humorista venezolana, contando cómo los chistes en soledad pues son horrorosos, ¿no? Que hace un humorista, o sea, se cuenta chistes solo en casa, no puede, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es, cuando hablamos de formatos,
hay que pensar en rutinas de consumo, ¿no? En qué parte del día nos queremos meter de la gente para quien trabajamos, y esa pregunta es clave, ¿no? Es diferente si queremos hacer un contenido que la gente se consuma por la mañana cuando tiene tiempo, o en el transporte público, y entender que ambas cosas son igual de valiosas, ¿no? Que quien le mete ese esfuerzo de por la mañana, 6 de la mañana, levantarse a leer, o quien en medio del transporte público, a riesgo de que se le baje en el iPhone, igual se pone a ver un poco de cosas en Instagram, es igual de valioso. Hay que entender dónde y por ahí dónde nos metemos con amabilidad y sin ser atrevidos en esas rutinas. Capaz que les conté medio por arriba, pero puedo ser como más precisa con esto del financiamiento que es clave, ¿no? Nosotros somos, lo primero que conformamos fue una sociedad anónima, y una sociedad anónima para integrar las acciones de la gente que quería poner plata. Fueron acciones muy chiquitas al principio, de $500, bueno, muy chiquitas, ¿no? Comparado con acciones de otras empresas, ¿no? Para cada uno de nosotros es bastante, pero $500 o $1.000 que fueron poniendo, y bueno, ahí recolectamos, no sé, $10.000 más o menos, ¿no? Al principio para salir. Pero eso fue el capital inicial que precisamos, junto con recursos que pedimos. Hay que pichulear de todos lados, ¿no? Pedimos recursos por ejemplo, había uruguayos exiliados en Noruega que en Noruega descartan, o sea, usan una computadora 2 años y la descartan. Entonces, todas las computadoras que los señores y señoras de Noruega descartaban, las pedimos, los uruguayos nos ayudaron a traerlas en un contenedor, y esas fueron las computadoras con las que funcionamos en la redacción. Después nos prestó un local, la asociación Emaús, que no sé si la conocen, que es internacional, que es una asociación que colabora con la gente, con los sectores más vulnerables, y ellos tenían un local que en realidad lo tenían bastante desocupado, porque eran ellos y a veces venía gente de Perú y de Bolivia a quedarse ahí. Entonces la redacción de la diaria funcionaba con computadoras de Noruega, lleno de gente de Perú y de Bolivia que tocaban música y hacían unos guisos y comíamos con ellos. Y eso fue el primer año de la diaria. Un local prestado, plata como yo les decía, de gente que capaz que tenía un poquito de plata y aportaba, o en nuestras familias, y un local que nos prestaron. Entonces como que la enseñanza es un poco, bueno, se puede, digamos, recolectando un poco de todo, pero después hay que tener claro un modelo de gestión. Me parece que eso es lo clave, ¿no? De financiamiento, en términos de financiamiento, ¿no? O sea, para dónde, primero una idea clara, algo que algo que sea efectivo y que llegue, y que tenga mercado, que tenga audiencias. Perdón por la audiencia, por la palabra audiencia, pero, o que tenga lectores o lectoras, ¿no? Posibles, y eso tenerlo bien claro, o sea, tiene que haber una necesidad para el proyecto, y esto tiene que ver con el financiamiento muchísimo, ¿no? Es decir, tenemos que encontrar que hay una necesidad en el mercado. ¿En qué momento en Uruguay, por qué funcionó la diaria? Más allá de que capaz que hicimos bien las cosas desde el punto de vista de la gestión, pero funcionó porque había una necesidad, porque en ese momento el único diario de izquierda que había era La República, que era muy... ¿cómo decirlo? Muy militante, pero además era en aquel momento, bueno, ya había asumido el frente del gobierno, era muy alcahuete el gobierno, en otros términos, y además el vínculo con sus trabajadores era pésimo, digamos, ¿no? O sea, el dueño era
está quedando grabado esto. Bueno, el dueño era bastante explotador de sus trabajadores, entonces era como una contradicción entre decir que sos de izquierda y explotar a tus trabajadores, a los trabajadores y trabajadoras. Entonces, nada, había como un espacio para que surgiera un diario de izquierda independiente, la gente tenía ganas la gente de izquierda tenía ganas de consumir otra cosa en ese momento. Entonces había una necesidad, eso es lo principal, y eso es muy difícil de identificar, ¿no? Y a veces pensamos que podemos crear algo súper lindo y divino y es fantástico, pero no hay una necesidad de la gente de consumirlo. Eso es lo primero que tenemos que pensar. ¿Qué necesidad estamos satisfaciendo? ¿Satisfaciendo está bien? Sí. Satisfaciendo con lo que estamos generando, ¿no? No solamente porque nos guste hacerlo, que eso es muy importante también, pero sino, bueno, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué sirve para la gente? ¿Quién querría leerlo? Y después lo que hicimos fue este formato cooperativo que nos permite, como vos decías, por un lado, colectivizar las decisiones, que eso está buenísimo, pero por otro lado también en los momentos difíciles de crisis, que los tuvimos muchos. En un momento estuvimos a punto de cerrar, en otro momento estuvimos a punto de vendernos, en otro momento, ¿no? Y en esos momentos difíciles, apechugar con nosotros mismos, nuestros recursos, ¿no? El capital somos nosotros, ¿no? Decir, bueno, capaz que no cobramos un mes, capaz que nos bajamos los sueldos, capaz que... Y al ser una sociedad anónima, al mismo tiempo tenés obligaciones con los empleados, entonces le pagás a los empleados y vos no cobrás, ¿no? O sea, un montón de renunciamientos, además del tiempo extra que usas en armar comisiones, discutir colectivamente, que eso todos sabemos acá que lleva un montón de tiempo. Y finalmente yo creo que con esto de las redes, y ya me callo, con esto de las redes me parece que es importante cierto apoyo, ¿no? Porque si bien nosotros estamos convencidos de que los medios deberían sustentarse no solamente basados en proyectos o en la cooperación internacional, sino basados en sus audiencias, eso sería como el ideal. Nosotros la diaria, por ejemplo, más del 90% del presupuesto nuestro es por suscripciones, por lo que la gente paga, solamente un 4% publicidad y un 4% proyectos. Y tenemos bastantes proyectos, o sea que, pero igual el fuerte es lo que paga la gente. Pero cuando hablamos de cooperación y de redes con otros medios, lo que nos ha pasado, nosotros participamos en distintas colaboraciones, además de uno a uno, como con el Surti, con Ojo Público, con otros, también integramos la red Palta, por ejemplo, donde está Ojo Público también. Y lo que nos ha pasado es que tenés que poner más tiempo todavía, de tiempo que no tenés, en tratar de coordinar estas redes, colaborar con otros medios. Estaría bueno que hubiera algún tipo de apoyo externo financiero como para poder motivar un poco a la conformación de estas redes, porque la verdad que es muy difícil, vieron, todo este tiempo de coordinación que se suma a todo el tiempo que vos le pones a tu medio. Sí, bueno, no sé si alguien más quiere ahí. Dándole retweet a lo que dijo quien preguntó y a la respuesta también, ¿verdad? O sea, por ahí va la cosa, diversificación de contenido, el sueño de tener una comunidad que te banque, digamos, ¿verdad? Pero también todos sabemos el contexto donde vivimos, ¿verdad? Y más todavía estábamos saliendo de una pandemia. De hecho, el Surti en el 2020 teníamos previsto lanzar nuestro sistema de membresía, pero resulta que la cuarentena le dejó a nuestra audiencia joven en la calle, digamos, o sea, literalmente le íbamos a pedir colaboración a gente que está quedándose sin trabajo y haciendo ollas populares, ¿verdad? Más allá que haya un ámbito de nuestra audiencia, nuestras comunidades, que obviamente sí tiene trabajo, es universitario, está recibido, etcétera, y tiene lo que le sobra, ¿verdad? Pero me pregunto, y esto así superando un poco, como que todas estas posibles soluciones están dentro del ámbito del mercado, del pensamiento neoliberal, por así decirlo, ¿verdad? Y por eso me interesa la experiencia argentina, por ejemplo, de la ley de medios o cuestiones que van un poco más allá de que no esté sobre los medios ni sobre las comunidades bancar algo tan importante como la información libre, ¿verdad? Si la información es tan importante, ¿por qué tiene que estar bancado no más por nosotros, ¿verdad? Y ahí no solamente le dejo a los estados, sino a las plataformas, ¿verdad? Creo que además de avanzar en leyes con los estados y ver formas de financiar, que por diferentes contextos también es muy diferente. Si en Paraguay alguien plantea que el Estado financie los medios, vamos a ser colgados en plaza pública, pero al toque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los dueños de los medios son oligarcas. ¿Por qué le vamos a dar más plata a los medios? Porque esa es
la concepción, digamos, que se tiene en general sobre el periodismo ahora. Pero bueno, más allá de los contextos particulares, es algo que se tiene que hacer, pero yo creo que también hay que avanzar sobre las plataformas, sobre las plataformas, ¿verdad? Sobre las plataformas que basan, digamos, su riqueza en el contenido que generan las personas y que generan los medios. Y literalmente tiran monedas después para el ámbito periodístico con algunas iniciativas, con algún financiamiento, con algún acuerdo en particular, etcétera, etcétera. Yo creo que por ahí debe ir el asunto porque definitivamente va a haber, ya de hecho ya hay una saturación, por ejemplo, de suscripciones, ¿verdad? Tienes que estar suscrito a Netflix, a HBO, a Spotify, a YouTube Premium, etcétera, etcétera, no sé qué, y también a tu medio local, digamos, ¿verdad? La competencia va a ser demasiado grande. Y por dar un ejemplo, CNN lanzó su plataforma CNN Plus, algo así se llamaba, tipo una especie de Netflix para noticias. A los 2 meses tuvieron que cerrar y no sé cuántos millones de dólares quemaron en eso, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante simbólica y políticamente la financiación de las audiencias. A mí me parece inclusive más interesante a nivel político que económico, pero tiene límites muy bajos, ¿verdad? Y también las otras formas de financiación que mencionó, que se mencionaron, ¿verdad? Es así como funcionamos, pero creo que justamente una de las reivindicaciones podría ser eso, ¿verdad? ¿Cómo podemos reclamar más fuertemente a las plataformas, ¿verdad? Porque ahora lo que están reclamando son los medios tradicionales, ¿verdad? Hace poco se aprobaron leyes en Australia y creo que también se está por aprobar en Brasil y en Argentina o en una parte de América Latina, que finalmente le va a dar más guita y visibilidad a los grandes medios otra vez, ¿verdad? Entonces es complejo, porque es complejísimo, no sé cómo demonios avanzar hacia eso, pero creo que tenemos que empezar a pensar más seriamente, porque vuelvo a repetir, todas las propuestas de financiación que hay dentro de la cooperación internacional, las organizaciones que impulsan medios, siempre están sostenidas solamente en el mercado, ¿verdad? Y yo creo que la información es algo demasiado importante para que solamente esté sostenida en el mercado, ¿verdad? Esa es como una reflexión que me gustaría dejar. Bien, será una última pregunta y cerramos, que allá tienen. Sí. Bien, yo como de parte de Brasil de Fato, yo estoy más en la parte internacional justamente, entonces no estoy haciendo tan parte de esa concepción de cobertura de elección porque cubro Argentina, pero sí te puedo decir que entrevistas son una clave súper importante, que incluso cubriendo elecciones de otros países como estamos haciendo con Colombia ahora también, es acompañar todo el proceso. Conversar con los movimientos, cómo está siendo la etapa de campaña, escuchar a las personas, pero sí también hacemos esa cobertura más tradicional del día, de hacer análisis y estar acompañando con los números.
Pero bueno, damos mucho valor a la voz de la población y las organizaciones, o sea, es algo importante en todos los procesos electorales que cubrimos, mucha cobertura anterior también, más allá del momento en sí de la elección. Por ahí el compañero de Colombia puede contar un poco más cómo están haciendo. O sea, estas elecciones han sido difíciles, digamos, entre otras porque veníamos de una pandemia y luego de un paro nacional y luego unas elecciones, ¿no? Como que hicimos la moñona entera en Colombia, nos faltó un terremoto, pero nos tocó como todo lo que ha sido difícil uno detrás del otro, y creo que llegamos a las elecciones como con un cansancio de información muy alto en el país. Es sumado a unas elecciones complejas, en las que ciertos fantasmas del pasado colombiano están por ahí orbitando, y donde los medios tradicionales siguen tercos como mulas encaminados hacia los mismos lugares de cubrimiento. Entonces yo creo que ha sido un esfuerzo de nuevo buscar esas nuevas agendas, esas nuevas ciudadanías, esas nuevas miradas. Y estas elecciones han tenido como de repente momentos como de luz que han sido importantísimos. Por ejemplo, la participación de Francia Márquez como candidata a la vicepresidencia con Gustavo Petro puso el tema de raza en Colombia como nunca antes había puesto, ¿no? En Colombia siempre hemos tenido esta idea de somos un país muy mulato, muy mestizo, aquí no hay racismo, que es por supuesto una gran mentira, y de repente la aparición de una mujer como Francia, con un discurso además tan estructurado, tan bien logrado y con una capacidad de respuesta y digamos, como entrar en unos espacios velados ya no solo para las mujeres afrocolombianas, sino a las mujeres, ¿no? De repente aparece esta voz poderosa, y empieza a aparecer como unas nuevas agendas que empiezan, sí, como a insertarse más dentro de la cobertura, que ya no es únicamente las pensiones y todos estos temas que siempre están por ahí, que yo creo que de más en más al público le importan menos. Y de nuevo también la aparición de una agenda mucho más joven y mucho más contemporánea. Yo creo que también dentro de las deudas que tiene el periodismo es empezar a hablar de temas mucho más contemporáneos y de asuntos más urgentes, ¿no? Hablarle a un joven colombiano de la zona rural sobre sus pensiones en un momento en el que acabamos de salir de un paro armado de un par de semanas que tuvo secuestrado a 12 municipios, 12 dijimos, 12 municipios que estuvieron cercados totalmente en estado de sitio por un grupo paramilitar armado. Mientras tanto, vemos en los noticieros que siguen preguntándole las noticias, las preguntas típicas de candidato, ¿no? Como, pero liberal o conservador, es como, ya qué importa, ¿no? O sea, necesitamos un poco irnos al terreno. Entonces yo creo que, pues genial entrevistas, genial todo esto, pero creo que es escarbar más en lo que realmente le está importando a la audiencia en un momento en el que, de nuevo, no es solo Colombia, es que lo que nos ha pasado en los últimos 2 años pues nos desconfiguró profundamente y nos puso la atención en otros lados, y las sociedades estrenamos problemas cuando pensamos que ya no podía haber más, ¿no? Entonces, creo que son las nuevas agendas y son las nuevas miradas, la manera de refrescar la urgencia de unas elecciones como la colombiana, que a pesar de tener esta carga histórica de que podría ser la primera vez que un gobierno de izquierda gane en un país de 200 años de república, y que además sea el segundo caso en el que un candidato de izquierda no es asesinado en campaña, y sin embargo la gente pregunta, bueno, ¿y cómo van las elecciones? Ay, no me hablen de elecciones, de verdad no quiero saber, a pesar de este momento histórico, a pesar de que podríamos tener a la primera mujer afrocolombiana de vicepresidenta, ¿no? Y con una agenda feminista, con una agenda ambientalista, con una agenda contemporánea. Y sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, mucha gente diciendo, uy, no, de elecciones no me hablen, porfa, estoy hasta acá. Entonces es un gran reto en ese sentido. Pero en la parte de misiones es muy interesante lo que vos decías en un momento, Alejandro, de empezar a articular regionalmente y pensar también lo que dice el compañero colombiano en cómo cuidarnos
temas, para cubrir presentaciones, y también para poder exponer en el momento en el que por ahí en estos territorios no podemos exponer determinadas cosas sobre cómo poder contar hacia afuera. No sé, acá en Argentina es como decía Alejandro de Paraguay, digamos, hay pequeñas islas también. La provincia de Misiones tiene 10 veces la frontera internacional que la que tiene con la propia Argentina. Tenemos muy poca conexión argentina. Argentina no nos mira, pero tampoco nos mira tanto Paraguay ni nos mira tanto Brasil. Entonces, y bueno, y nos sentimos protegidos, nos han corrido cuando queremos cubrir temas como lo que ustedes dicen, Julio Alejandro, como el narcotráfico o como el asesinato de 2 niñas argentinas en Paraguay. Y entonces, me parece también muy importante este tipo de articulaciones para poder generar esas redes de contención, para que nuestros temas no se pierdan en el contexto en el cual no lo podemos decir abiertamente en nuestro territorio, poder expresarlo para que nuevamente la agenda no desaparezca por esos poderes fácticos que tenemos Lo que decís es una estrategia, eso que decís de poder publicar desde otro lado por cuestión de seguridad, me parece que puede funcionar, pero también en términos cuando hablamos de redes regionales, ¿verdad? Está bueno pensar también, y esto es muy importante de Paraguay, pensar por fuera de las metrópolis también, ¿verdad? Como, ¿verdad? Buenos Aires, etcétera. Nosotros también tratamos de conectarnos con lugares más parecidos a Asunción, ¿verdad? Y sin duda con una región como la que ustedes vienen. De hecho, estaba hablando con tu compañero, me ayudó acá con la presentación un poco de eso, y me parece fundamental, clave. Debería ser así, y creo que es cuestión de tocar las puertas, ¿verdad? O sea, decir, che, nosotros tenemos esto, podemos hacer tal cosa. Creo que así empieza, digamos, siempre, ¿verdad? Y después un poco enganchando con lo que decía de cómo se fortalece lo de las redes, cómo financiarlas, ¿verdad? Él dijo algo que me dio un poco de piel de gallina. Realmente da gusto trabajar en red, ¿verdad? Realmente. Y es importantísimo. Y como todas las cosas importantes, es súper difícil, recontra difícil y complejo, ¿verdad? Por lo que decía el tiempo extra, pero también de las culturas diferentes, ¿verdad? Se necesita un ejercicio muy importante, ¿verdad? Y se trata de poner, sobre todo. Yo creo que si uno se va y pone, siempre va a aprender en algún lugar, ¿verdad? Y creo que estamos en un momento donde es necesario, y donde, además de ser necesario, como dije al inicio, hay un montón de oportunidades. Y creo que ustedes están mostrando eso, ¿verdad? O sea, al formar esta red, de alguna manera están dando como un ejemplo, y así que va a seguir muchísimo desde Paraguay, porque además estamos cerca, pero también con cómo logran articularse, digamos, ¿verdad? Bueno, nada, Jair me acaba de decir que sí tenemos un poco más de tiempo, porque inicialmente nos iba a tocar cambiarnos de salón, así que sí tenemos más tiempo acá, así que les proponemos seguir como con el inter... ¿No? Al revés. Tremenda desinformación. Tenemos que despejar, a ver, apelamos a la democracia participativa. Tenemos que despejar esto 5:30. La directora de la carrera nos está echando, mentira. Al revés. Tenemos que despejar 5:30 acá porque viene una clase. Para mí es tremenda clase magistral de periodismo, y podemos aprovecharla un poco más como si nos juntamos un rato. Digo, la idea inicial era hacer como 2 grupos y talleres, uno de contenido y uno de sustentabilidad, financiamiento. No sé si da para hacer eso, no sé si prefieren que sigamos esto pero en ronda, intercambiando, no sé, escuchá lo que decía el compañero Pablo, ¿no? El compañero Pablo, y daba para empezar a intercambiar un poco, digo, no sé, ¿qué pinta? También para que... Nos movemos a otra aula, digo, y aprovechamos los 40 minutos que quedan como para un formato más de intercambio. Hacemos, antes de que trabajemos... Sí, entonces cerramos oficialmente. Lo primero, un aplauso puesto a una clase magistral de gente crack. Y lo segundo que yo me llevo es lo de que decía Natalia, lo importante de ir a buscar financiamiento para poder sostener estas redes. Nos llevamos esa tarea.
y nos llevamos esa tarea para hacer un próximo encuentro latinoamericano de medios digitales, donde no tengamos solo 4 y nos llevamos el compromiso de Larisa Quejal y el compromiso de la FES para financiarlo, no, mentira, de Larisa para poner el lugar, de la FES para financiarlo y de todo este grupo para garantizarlo logísticamente, para ver si realmente, podemos conseguir los recursos que son necesarios en el atiborrado mundo de tareas que tenemos todos, y construir una integración incluso más grande. No sé, falta medio de Perú acá, falta medio de Chile acá y los hay, falta medio de Ecuador y los hay, falta medio de Venezuela y los hay, falta medio de Bolivia y los hay, ¿cómo pensamos para dar el siguiente pasito de esta integración regional? Pero bueno, si quieren lo seguimos en el aula 310, ¿no? 310. Hacemos una foto medio de todos, así. Sí. 310. Nos vamos a la 310 un ratito más a seguir charlando.